Mercado Abierto con Lucía Martín. Pues cuando escuchamos esta sintonía significa que tenemos al otro lado esperándonos a Manuel Pinto, responsable de análisis de XTB España. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Lucía? Muy buenas y como siempre un placer estar aquí con vosotros. Igualmente. Bueno, pues empezamos consultorio contigo. Hasta las 6:30 de la tarde vamos a estar respondiendo a dudas de nuestros oyentes con Manuel Pinto desde XTB España y empezamos como siempre con el contexto de mercado. ¿Qué sería esta jornada lo más destacado? ¿Dónde estáis poniendo vosotros la atención? Bueno, Lucía, yo creo que lo más destacado quizás son los movimientos corporativos que estamos viendo ligados a la inteligencia artificial. Bueno, nos hemos preguntado durante muchos años si desde 2022, del lanzamiento de ChatGPT, si la inteligencia artificial era una burbuja o no. Y ahora mismo pues pasamos también a preguntarnos quién va a financiar todo este gasto y cómo se va a financiar. Y es el movimiento de Alphabet, ¿no? Al final venimos viendo pues que las grandes Big Techs han hecho una inversión multimillonaria en los últimos años, que se ha proyectado que en el capital expenditure, en el CAPEX, se va a gastar todavía más de lo proyectado en meses anteriores, pero que es verdad que se empiezan a quedar sin flujo de caja y necesitan dinero. Ese dinero puede venir por la parte de la deuda, emitiendo nuevos bonos, que en parte se está haciendo, pero que debido a la subida de la rentabilidad de los bonos en los últimos meses pues no es tan atractivo, o emitiendo acciones. Y es algo que Wall Street pues vamos a ver cómo reacciona, porque durante años hemos visto programas de recompras de acciones, hemos visto que las grandes compañías tecnológicas, pero en general de Wall Street, han ido recomprando progresivamente sus acciones y esto pues genera una oferta más limitada, un beneficio por acción más alto y cotizaciones más elevadas. Ahora vemos una situación que podría diferir, en la que podríamos ver que hay, en vez de recomprar acciones, emisión de acciones. Por tanto, más oferta, y veremos a ver no solo la oferta de estas grandes Big Tech, sino la de las empresas de las OPVs, ¿no? Hablamos de SpaceX, hablamos de Anthropic, hablamos de OpenAI y, por tanto, pues un volumen de acciones que va a ser mucho más alto durante los próximos meses. Dicho esto, que es la noticia, yo creo, un poco del día de hoy, nuestra fotografía sigue siendo la misma. Al final creemos que hay una balanza en la que los inversores tienen que ver si predominan los beneficios o los riesgos. Nosotros siempre decimos, creemos que la tendencia alcista actual solo puede eliminarse de dos maneras, ¿no? No muere por viejo la tendencia alcista, sino que muere o por una recesión, lo cual descartamos completamente debido a los datos macroeconómicos que hemos conocido los últimos meses. Por ejemplo, este mismo lunes de manufactura, vamos a ver los datos de empleo del viernes, que los últimos datos fueron muy buenos. O el segundo motivo es un cambio drástico de política monetaria de los bancos centrales. Ya empezamos a ver que sobre todo en los países desarrollados pues hay un tono más restrictivos, ¿no? Y vamos a ver el mes de junio, en este mes, que es clave para entender los mercados de cara a los próximos meses, porque tendremos reuniones de los principales bancos centrales, no solo para decidir su política monetaria, sino para ver las proyecciones de cara a los próximos meses. Nosotros seguimos siendo positivos, pero cuidado, porque el mercado puede poner a prueba, sobre todo a la Fed, al nuevo presidente de la Reserva Federal. Vamos a ver qué diferencias hay, la independencia que pueda generar el organismo y esa imagen de cara al exterior, y para nosotros es una cita clave. Pero fuera de ese contexto, seguimos pensando que para el largo plazo hay que posicionar las carteras de manera estructural, beneficiándose de la debilidad del dólar, que creemos que entramos en un mundo desde hace ya tiempo más fragmentado, más desglobalizado, en el que el dólar va perdiendo terreno, en el que los países emergentes y sobre todo Latinoamérica es una idea fundamental en las carteras, en la que predomina también Estados Unidos, en la que, por ejemplo, un MSCI All Country pues tiene todo el sentido, y en el que seguimos viendo, a pesar de las caídas recientes, que oro, plata o cobre, que lo hemos comentado alguna vez aquí, como una de las grandes oportunidades de la década, pueden tener cabida. Así que volatilidad previsible en el corto y medio plazo, vamos a ver qué nos depara la Fed, pero en el largo plazo para los inversores seguimos siendo positivos. Como decimos, salvo recesión o cambio drástico de política monetaria. Primero, descartado. Segundo, vamos a estar pendientes en las próximas semanas. Pues si miramos a valores, Manuel, estamos pendientes hoy mismo, esta semana, de Inditex, porque presenta mañana sus resultados. ¿Cómo los recibe desde el punto de vista técnico? ¿Qué nos está diciendo ahora el gráfico de la textil gallega?
Pues Lucía, la verdad es que en el caso de Inditex vamos a ver mañana qué nos reflejan los datos. Es verdad que durante la última presentación de resultados, Inditex siempre nos deja algunos indicios de lo que pueden ser los resultados del primer trimestre en este caso, y parece que los datos fueron buenos, ¿no? Pero claro, no teníamos en cuenta pues todo este conflicto, al final las subidas en las materias primas, subidas en el petróleo, el transporte marítimo, que es clave para Inditex, el poder llevar a cabo que las modas estén tan cerca del punto de origen al punto de destino de manera tan inmediata, es una de las principales ventajas competitivas de la compañía española, en el que vemos también el algodón subir, en el que hemos visto cómo pues, los principales países de Oriente Medio pues hay una debilidad económica y por tanto un menor consumo, en el que empezamos a ver en cierta manera posibilidad de subida de tipos, que eso genere que los deudores principalmente tengan menos dinero para gastar en ocio, en viajes, en textil, ¿no? En ropa, y que por tanto nos deje algunas dudas. Aspecto técnico, pues aquí lo que podemos diferenciar es una tendencia más largoplacista, en la que igual podemos ver una tendencia alcista, y en la última parte de esta tendencia podríamos dibujar una bandera. La bandera nos puede dar una figura de continuación de la tendencia de largo plazo, que la tendencia, como decimos, de largo plazo es positiva. Esa bandera, como vamos a poder identificar, hemos intentado romperla al alza en determinadas ocasiones, ya van 4 veces, y a la baja también. Es decir, es una bandera que contrasta o respalda perfectamente el siguiente movimiento. Estamos viendo cómo se están extendiendo las bandas de Bollinger. Esto nos da un indicio de una mayor volatilidad, y la podemos ver esa volatilidad con las últimas velas que empezamos a ver cada vez pues, más grandes, ¿no? Estamos ahora mismo por encima de la media móvil de medio y largo plazo, lo cual son 2 señales positivas. Hemos tocado la parte de banda de Bollinger, la parte superior, y hemos vuelto a corregir, pero ya estamos recuperando parte de terreno, y esta línea de la parte superior de esa bandera, que decíamos previamente que era una resistencia muy importante, se convierte ahora en soporte, y fijamos que ha rebotado desde estos niveles y estamos a punto de rebotar al alza, ¿no? Bueno, en principio, para nosotros la cotización ahora mismo se encuentra desde el punto de vista técnico en un sitio ideal, como digo, por eso rebote que podemos generar desde las medias móviles y desde esta parte superior de la bandera, y desde aquí pues ya podríamos encontrar en primer lugar subidas hasta niveles de los 54,5 euros, que es una primera resistencia y que en caso de superar pues sería un indicio positivo magnífico, y siguiente nivel que ya sería los 58. Cuidado, porque aquí nos podría dar, vamos a verlo dibujado, pues una posibilidad de doble techo, ¿vale? Si llegamos otra vez a estos niveles de 54, 55 que veis reflejados en pantalla y vamos a la baja, cuidado porque puede ser un movimiento correctivo importante y nos puede dar correcciones importantes. Para ello, pues deberíamos de ver resultados negativos, y vamos a ver si también la perspectiva de este segundo trimestre del año es también negativa. Pero en principio, a nivel técnico, esto cuidado, que nos lo puede cambiar todo los resultados de mañana, pero el aspecto es positivo. Perfecto, pues eso para Inditex, vigilando ese primer nivel clave, que si supera pues sería una señal muy positiva. Vamos ahora a escuchar un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687050600. Bueno, pues parece que tenemos algún problema para escuchar ese audio. Si no, vamos con dudas de nuestro canal de YouTube. También recordarles que estamos en directo en el canal de YouTube, donde pueden seguir los gráficos junto con las explicaciones del analista, de Manuel Pinto. Y vamos precisamente a mirar a 2 valores, ASML y Puma. La primera nos pregunta hasta dónde podría subir ASML, y sobre Puma, ¿qué le parece una entrada en la compañía de material deportivo? Bueno, pues empezamos por la que prefieras, Manuel. Vale, mira, en ASML, Lucía, pues al final la gráfica nos lo dice todo. Nosotros somos de la opinión de que en Europa hace falta invertir más, ¿no? Yo creo que es una evidencia, que todos lo hablamos, y en la que creemos que para competir de verdad, en la que para ver de verdad, o mirar a los ojos a Estados Unidos o China en algún momento, aunque sea muy de lejos, pues hace falta invertir más dinero. Y creo que las empresas tecnológicas pues son un ejemplo de ello, de lo que puede venir en otros sectores, ¿no? Nosotros hemos venido hablando en anteriores trimestres sobre la posibilidad de invertir en empresas tecnológicas europeas, que para nosotros, pues la ley de chips, por ejemplo, es una gran noticia. Algunas noticias también relacionadas a la carga administrativa, que se va reduciendo de cara a los próximos años, pues son también buenas noticias. Al final, ASML, Lucía, pues se ha beneficiado de muchas cosas. Se ha beneficiado de esas grandes inversiones o medianas inversiones, pero que van poco a poco superando niveles previos en Europa, y al final, pues de la tendencia
de la inteligencia artificial. Hay que tener en cuenta que prácticamente pues, es la empresa líder destacada en el inicio de todo el proceso de toda la inteligencia artificial, de los chips, antes de pasar a Taiwan Semiconductor, por ejemplo, y que todas las fábricas que ha ido produciendo Taiwan Semiconductor en los últimos meses, que ha ido comunicando, ya no solo en Taiwán, sino sobre todo en Estados Unidos de cara a los próximos años, pues es un beneficio futuro que también va a tener ASML. Es verdad que sus resultados penaliza, en cierta manera, la debilidad de sus cifras en China, ¿no? Por esas restricciones que venimos viendo, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos. Pero en general los resultados son ampliamente positivos. Nosotros hemos confiado mucho en estas compañías y lo seguimos haciendo. ¿Qué es lo que podemos identificar a nivel técnico? Pues fijémonos, ¿no? Una tendencia alcista de largo plazo muy positiva, en el que podemos identificar al final pues un canal alcista de mínimos y máximos crecientes, en el que estamos tocando, y no solo tocando, pues la parte alta de ese canal alcista en el corto plazo. Fijémonos que todavía nos podría dar proyecciones al alza más relevantes hasta llegar a la parte alta de ese canal. Ahora mismo estamos por encima de las medias, estamos tocando la parte de Bollinger, la parte superior. Como decíamos antes en Inditex, no sería extraño que volviésemos, debido a cómo estamos tocando esta parte, a la sobrecompra del RSI, que tocásemos esta parte superior y hiciésemos un ligero retroceso para después, para nosotros, coger más fuerza y volver a intentar superar esos niveles de la parte alta. Es decir, para nosotros, Lucía, es una señal de compra. Ahora mismo ASML, en el corto plazo podemos ver alguna corrección, como hemos visto aquí, alguna vela negativa para después coger más impulso, pero va a ser muy difícil identificar el punto mínimo y para nosotros merecería la pena ya poder entrar en la compañía holandesa. En el caso de Puma, pues Puma, ¿no? Sí. Vale. En el caso de Puma, pues aquí vemos señales positivas, ¿no? Señales positivas porque, como podemos identificar en la gráfica, pues empezamos a salir de esta tendencia bajista, de esa directriz bajista de largo plazo, y empezamos a ver cosas alcistas, ¿no? Cosas positivas sobre todo desde el mes de abril, ¿no? De este 2024, en el que podemos identificar también un canal alcista dentro de toda esta tendencia negativa de largo plazo, y en el que podemos ver que estamos ahora mismo cotizando en esa parte baja. Si incluso pudiésemos lanzar Fibonacci en esta última parte, podríamos identificar que justo ha llegado a tocar el nivel de 23.6 de retroceso de Fibonacci, en ese nivel de soporte que también pues prácticamente coincide con la parte inferior del canal alcista que estamos viendo dibujado. Y aquí la preocupación para mí sería que hiciese un hombro derecho. Podemos identificar aquí este hombro izquierdo, podemos identificar aquí la cabeza, podríamos identificar aquí este hombro derecho. Y este hombro derecho nos daría proyecciones bajistas que cumpliría por debajo de la parte inferior del canal alcista, y empezaríamos a ver niveles de retroceso de Fibonacci que se van rompiendo a la baja hasta incluso por debajo de las medias móviles. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo está en un sentido positivo. Ahora mismo podemos ver que incluso hoy, con la tendencia de este tipo de eventos internacionales, por ejemplo, como ocurre con el Mundial de Fútbol, que puede tener alguna tendencia positiva, pues podemos ver alguna subida, pero mucho cuidado que aquí no hagamos un hombro derecho, que no perdamos, de caso de superar de nuevo hasta los 28 euros, que no perdamos ese nivel de soporte 23.6, porque aquí ya sí estaríamos identificando un hombro cabeza a hombro, que es una figura que rompe la tendencia alcista actual y nos va otra vez a la baja. Perfecto, pues eso para Puma, y creo que ahora sí vamos a volver a intentar escuchar ese audio de WhatsApp, esta consulta. Vamos con ella. Hola, buenas tardes, enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar por las acciones de Nvidia, cómo las ven, y también de SAP, de la alemana. Muchas gracias. Enhorabuena. Pues muchas gracias a su oyente por la consulta. Vamos con Nvidia y con SAP. Bueno, ¿qué decir de Nvidia, no? La empresa más valiosa del mundo, la empresa con los resultados más extraordinarios. ¿Perdón? Envidia cochina la que nos da, efectivamente, de quién entró. La envidia de todos. La envidia, ¿no?, del mercado. Pues bueno, resultados impresionantes, lo vemos no solo de manera interanual, sino trimestre tras trimestre. Ahora hemos visto también la comunicación de este fin de semana, ¿no?, con el chip para PCs, ¿no?, una que ha llamado Jensen Huang como la mayor evolución del mercado del sector de ordenadores en las últimas 4 décadas, ¿no?, y teniendo en cuenta pues a Bill Gates, etcétera, pues desde luego que
llamativo, ¿no? Y bueno, pues parece ser que vamos a pasar de ordenadores en los cuales utilizamos el ratón, la pantalla táctil, el teclado, pues a agentes de inteligencia artificial, van a poder hacer todo lo que le vayamos diciendo, no va a hacer falta ni siquiera conectarse a internet, ¿no? Vamos a poder conectar incluso de manera automática con aparatos de la vivienda, incluso vamos a poder mandar correos, coordinar eventos, ¿no? Y bueno, pues una infinidad de cosas que iremos conociendo esos avances en los próximos meses. Yo creo que es para final de año, ¿no? O para otoño el lanzamiento, así que seguro que vamos conociendo más información. Y esto es una prueba más, Lucía, y para nuestro oyente y para el público en general, que nosotros hemos defendido aquí a Nvidia en los últimos meses, a pesar de las fuertes subidas que hemos visto durante estos 4 últimos años, en el que además vamos viendo una diversificación. Ya no hablamos de gaming, no hablamos de centros de datos, que es evidentemente la partida principal, sino que hablamos ya que empieza a entrar en otros sitios, ¿no? Empezamos a ver tendencia en vehículos autónomos, en la que tendrá parte fundamental, empezamos a ver que Jensen Huang ya lo viene hablando sobre los robots, que desde su punto de vista va a ser la gran evolución de la humanidad de lo que hará los próximos años, y en la que Nvidia quiere tener un papel crucial, y esto pues de los computadores, de los ordenadores, ¿no? Bueno, dicho esto, y que esta semana justo además salía pues esa noticia, ¿no?, de los CDS de Nvidia que prácticamente estaban a la par de los bonos del Tesoro americanos, es decir, que los inversores prácticamente perciben que el riesgo de quebrar de Nvidia es muy similar al que quiebre Estados Unidos, ¿no? Algo histórico, ¿no? Y que bueno, pues ya lo hemos visto en anteriores ocasiones, por ejemplo, con Francia, con algunos bonos de empresas corporativas francesas que pagan menos que el propio gobierno, ante esa creencia actual que cada vez se va desarrollando más de que las empresas, algunas de ellas, son más solventes y son más seguras que incluso en los propios gobiernos. Dicho esto, bueno, pues aquí podemos identificar también en el caso de Nvidia, después de la gran tendencia evidentemente alcista de largo plazo, pues un último canal alcista en el que, igual que hemos visto previamente, pues podemos identificar 3 puntos clave, ¿vale? 3 puntos que nos dan pues esos niveles de soporte, y ahora mismo pues fijémonos, ¿no? Todavía podríamos ir más al alza. Es verdad que aquí estamos identificando un martillo, que este tipo de martillos nos suele dar un cambio de tendencia a cortísimo plazo, pero es un cambio de tendencia negativo que podríamos ver incluso llegar hasta los $220 por acción, que bueno, es una caída medianamente ligera para después de rebotar, y salvo quitando esta vela última, el resto de cosas son muy positivas, ¿no? El ADX, que nos muestra una tendencia alcista espectacular, con el indicativo direccional positivo mucho más alto, con medias móviles por debajo, la media móvil de medio plazo por encima de la de largo, no estamos tocando en la parte superior de Bollinger, y podríamos rebotar, es verdad que podríamos caer en parte a estos niveles, ¿vale?, como de esta vela, pero después empezar a rebotar para arriba. En definitiva, yo creo que ahora mismo confiaría plenamente en Nvidia. En el caso de SAP, que creo que también nos preguntaban, bueno, pues aquí lo que venimos viendo pues es desde hace tiempo malos resultados, malas cifras, expectativa medianamente negativa, ¿no?, en cuanto a la compañía alemana, y todavía pues no estamos superando, a pesar de que aquí empezamos a identificar ya un rectángulo que nos da señales positivas, ¿vale? Veis aquí dibujado este último rectángulo después de una tendencia lateral, y vemos dibujado aquí esta directriz bajista, una tendencia más lateral. Cuanto más tiempo esté una cotización en esta tendencia y rompa en un sentido o en otro, pues mayor va a ser el impacto en el precio que va a tener. Aquí lo que estamos viendo es que el impacto en el precio puede ser positivo, una primera vela alcista que hemos visto después de la ruptura al alza, que ha sido muy positiva, pero después ya empezamos a ver que pierde fuerza, y esto es una señal medianamente negativa después de esa lateralidad que rompemos al alza, porque podemos ver que ha sido algo muy puntual y volvemos a corregir a la baja, y aquí podríamos volver incluso a esa tendencia o ese rango más lateral, e incluso en muchas ocasiones lo hemos visto que se rompe después posteriormente a la baja. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en los próximos meses. Yo ahora mismo no entraría en SAP. Yo creo que sí que puede ser una empresa que ha caído mucho en los últimos meses y que ha perdido mucho terreno en los últimos meses, pero que puede ganar cierta terreno próximamente, pero desde luego en el aspecto técnico decíamos de Nvidia, lo hemos visto y lo comentábamos ahora en Inditex, y lo hemos comentado al principio de la intervención con ideas de emergentes, Latinoamérica, oro, plata, cobre, ¿no?, que decíamos antes como una de las ideas para mí de la década, empresas de sectores, un ETF de semiconductores que sigue teniendo para nosotros tracción.
Bueno, yo creo que hay muchas ideas, Lucía, y SAP en concreto no es una de nuestras predilectas. Perfecto, pues eso para Nvidia y para SAP. Vamos ahora a hablar sobre la salida a bolsa de SpaceX, Manuel, porque nos dice un oyente a través de YouTube que no ha escuchado en detenimiento, digamos, a analistas qué opinan sobre la salida a bolsa de SpaceX. Quiere saber qué le recomendaría, si entrar el primer día o esperar a que caiga. ¿Qué puede pasar con SpaceX? ¿Cómo lo ves? Bueno, esperar a que caiga si ocurre, ¿no? Esto va a ser, a ver, muchas cosas, ¿no? Decir en primer lugar, y invito a todo el mundo a que puedan seguirlo en XTB, nosotros tendremos la posibilidad de invertir en SpaceX desde el momento de la salida, como siempre, desde 0 euros de comisión, siempre y cuando no superen 100.000 euros al mes. Y en cuanto a la compañía en sí, pues la verdad es que yo creo que es una compañía que igual es exagerado, igual puede ser algo fuera de lo común, ¿no? Puede sonar imposible, ¿no? Al final valoramos, no es una empresa solo de cohetes, es que de hecho Starlink, que es la parte de conectividad, supone pues aproximadamente un 75% de los ingresos de la compañía, ¿no? Tenemos la parte de Starlink, que son todos esos satélites, que hay como unos 10.500 satélites alrededor del mundo, que permiten tener conectividad global en el mundo. Hablamos de zonas rurales, hablamos de aviones, hablamos de barcos, hablamos de cualquier lugar del mundo en el que el objetivo de SpaceX es que todo el mundo pueda tener Internet, ¿no? En infraestructura crítica que incluso funcione cuando la infraestructura tradicional no funcione. Por ejemplo, en el caso de Ucrania, ¿no? Que es, yo creo, el caso más conocido, incluso Irán, cuando empezó las manifestaciones en su momento, la gente se quedó sin Internet, en Ucrania también, y gracias a Starlink pudieron conectarse. Hablamos de Starlink, por tanto, de la conectividad, ¿no? De los satélites, pero no solo de los satélites, porque al final lo que se vende es una visión que se va enlazada, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Aquí mezclamos XAI, que es un poco pues esa parte de Elon Musk que intenta pujar con Anthropic y con OpenAI en cuanto a la inteligencia artificial y el desarrollo. También tenemos Twitter dentro de este XAI, tenemos Colossus, que es el superordenador que está fabricado precisamente para el desarrollo de la inteligencia artificial. Y una de las grandes preguntas también en cuanto a la IA, ¿no? Oye, si la compañía ha sido capaz, y esto es ya muy futurible, ¿vale? Esto ya es una visión, pero si la compañía ha sido capaz de instalar 10.400 satélites en orbitales, pues ¿qué puede ocurrir con los centros de datos? Al final los centros de datos, pues se ha estimado que el principal cuello de botella de la IA es la energía, ¿no? Ya han dicho muchas veces. Los centros de datos en la Tierra, en el espacio, imaginémonos, pues no hay mala climatología, no hay nubes, no hay problemas medioambientales, no hay problemas de suelo, ¿no? Pues vamos a ver qué ocurre en muy largo plazo, ¿no? Desde luego. Entonces, bueno, pues mezclamos conectividad, mezclamos inteligencia artificial, mezclamos luego todo lo relativo a la defensa, ¿no? Para nuestro tiempo, pues a lo mejor la defensa era los astronautas, era el espacio, era los cohetes, ¿no? Y aquí pues hablamos o sea, el espacio era todo esto, ¿no? Astronautas, ahora hablamos de pues defensa, de comunicación, de vigilancia, de desarrollo, de estrategia, del tablero geopolítico como una compañía que puede tener pues una oportunidad tremenda, ¿no? Entonces, pues empezamos a mezclar un poco todo y tiene cierto sentido, ¿no? Espacio, cohetes, que al final, pues al menos yo la conocí pues con esos vídeos también de los cohetes, incluso con algo que parecía imposible, que hablamos de los centros de datos como algo imposible. Hace 5 años, a lo mejor, el que un cohete despegase y volviese directamente al cohete, que se pudiese reutilizar, parecía imposible. Hay un meme que se hizo muy famoso en aquel entonces, ¿no? Con el cohete que salía y volvía al mismo sitio, mientras que en Europa teníamos los tapones de las botellas de plástico, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que es una visión, conecta un poco todo. No sé lo que va a pasar el día de la salida a bolsa, creo que hay una demanda extraordinaria y además se junta con una oferta muy limitada, ¿no? Sale aparte, creo que es un 4% de la compañía de Free Float. De hecho, los índices están cambiando sus reglas para poder incorporar SpaceX en los próximos meses, ¿no? Creo que el Nasdaq en breve, pero el S&P 500 tardaría hasta finales de año, y al final esto lo que genera es que haya poca oferta y mucha demanda. Y entonces, pues cuidado, yo no sé lo que va a pasar, ojalá lo supiese, ¿no? Yo, si tuviese que opinar, creo que desde el primer momento va a ir arriba, pero vamos a ver qué nos deja el mercado, porque al final, pues es el que manda. Pues lo veremos el próximo 12 de junio. Estaremos muy pendientes de esa salida a bolsa de SpaceX. Vamos ahora a mirar a las 7 magníficas. Nos dice un oyente que está pensando en tomar posiciones en alguna de ellas y le convencen más Amazon o Alphabet. ¿Cuál le recomendaría? ¿En cuál de las 7 magníficas entraría ahora, Manuel?
Pues aunque no me hubiese preguntado en la misma cuestión Alphabet, le hubiese dicho Alphabet, ¿no? Ujú. Es la única empresa dentro de las Magníficas Siete y fuera de las Magníficas Siete del mundo en la que mezcla pues todas las partes relacionadas a la inteligencia artificial. Tiene la parte de Gemini, tiene la parte de la nube, tiene la parte de las TPUs, ¿no? Que ya no tiene tanta dependencia de las GPUs y de hecho las TPUs se van vendiendo incluso a empresas como Meta. Tiene la parte de centros de datos, de acuerdos con empresas energéticas, tiene los móviles, tiene todo, todo. Entonces, mientras que Nvidia, desde luego, pues es la número uno en una parte, otra puede ser número uno en otra, pues al final Alphabet completa todo y no se queda muy rezagado de ninguna en concreto, ¿no? Entonces, personalmente parecía, bueno, el mundo o los inversores creían, ¿no? Los analistas, que la inteligencia artificial iba a destrozar a Alphabet por todo lo que eran las búsquedas Ujú. online y está ocurriendo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto va a continuar. Y eso que el aspecto técnico, Lucía, pues fíjate dónde estamos ahora mismo, ¿no? En un punto clave, porque estamos en la media móvil de medio plazo, en la cual, pues incluso aquí podemos ver ese hombro, cabeza, hombro, ahí a duras penas, pero que es pequeñito, entonces tampoco nos daría mucho más. Y yo creo que es un nivel de entrada tremendo. Yo creo que es un nivel de medio y largo plazo Alphabet y una oportunidad tremenda que nos deja el mercado. Yo ahora mismo confío ciegamente en la compañía y yo creo que es una empresa para confiar y por tanto, aunque no sea entre Alphabet y Amazon, sino en todas las empresas, si tuviese que quedarme con una de cara a los próximos años, Alphabet sería mi elegida. Perfecto, pues Alphabet de las 7 magníficas y terminamos con un valor no tecnológico, Deere & Company, por variar un poco, esta firma de maquinaria agrícola. ¿Cómo la ve ahora mismo? ¿Cuál es su aspecto técnico, Manuel? Venga, vamos con ello. Pues aquí lo que podemos identificar, Lucía, es que después de este rango más lateral que podemos ver en las últimas semanas, se ha roto a la baja y después pues estamos viendo algo positivo, ¿no? Decíamos antes, si os acordáis, en la que era un rango lateral, que había roto el alza, que era SAP, y que cuidado que podía volver a la baja y eso puede denotar en algunas ocasiones que incluso lo rompa de nuevo, incluso más bajista, pues aquí vemos lo contrario. Empezamos a ver velas alcistas positivas, fijaros aquí en este martillo que decíamos antes también, que este martillo, pues después de estas velas bajistas, nos da un cambio de tendencia y, joder, que si nos da un cambio de tendencia, ya no es una recuperación técnica desde la banda de Bollinger, la parte inferior, que lo hemos visto incluso por debajo de la banda de Bollinger y que hay veces que vemos hacia mitad de la banda de Bollinger y luego a la baja, empezamos a ver que de una banda de Bollinger más estrecha empieza a ampliarse, aumenta la volatilidad, empezamos a ver un repunte de la DX, empezamos a ver señales positivas, ruptura de la media móvil. Para mí, ahora mismo, John Deere fantásticamente puede llegar a esos niveles previos que teníamos en esa lateralidad, como niveles alcistas de los $605 aproximadamente y mucho más. Así que para mí, buena entrada de todas las que nos han preguntado, salvo en el caso de SAP. Yo creo que en el resto podemos encontrar oportunidades interesantes. Pues con esas ideas nos quedamos. Manuel Pinto desde XTV. Muchas gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Soy un ático en plena forma, pero estoy agotado. Me traen a desconocidos todos los días. Parezco el Prado, ya no puedo más. A ver, querido ático, lo que usted necesita es a Gilmar. Menos visitas y más compradores. En Gilmar entendemos tu casa, porque sabemos que no necesitas 1000 visitas al día, solo la correcta. Gilmar, de toda la vida, un lujo. 900-121-900. Durante décadas, la inversión en capital privado ha estado reservada a unos pocos. Hoy en Renta 4 Banco abrimos esa puerta. Accede a empresas líderes de Estados Unidos y Europa a través de nuestro nuevo fondo Private Equity Selección 1. La sofisticación de los grandes patrimonios, ahora a tu alcance desde 10.000 euros. Invierte en el origen del crecimiento con gestión experta. Cruza el umbral en r4.com o en tu oficina más cercana. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
Capital Radio 103.2. Y de repente, ¡buah!, bajas a toda velocidad y vuelves a subir, ¡fa! Y cuando crees que todo ha acabado, ¿qué? Aparece Batman. ¿Qué? Ya te digo, luchando con el Joker ahí mismo. Por mucho que te lo cuenten, Parque Warner es otra película. Próximamente, nuevo DC Supervillains Stunt Show. Para personas inquietas, Capital Radio.